Bueno, buenas tardes a todos, a los que estáis aquí presencialmente y también pues toda la gente que nos está viendo a través de Zoom y por internet. Primero que todo agradecerle a Fran la invitación. Eh, es verdad que nos conocemos hace años, pero hacía un tiempo que no nos veíamos y me alegro pues de saber de él y ver que sigue ahí en la brecha. Y también pues agradecerle todas las molestias que se ha tomado pues para que la gente que no puede venir pues lo pueda ver, ¿no? A mí también después me han solicitado mucho enlaces para poder verla. Entonces hay gente de muchos sitios, sobre todo de Hispanoamérica, que nos estará viendo ahora. Bueno, la charla se titula Amor, Evolución y Sentido de la Vida porque vamos a tratar ese tema, ¿no? El sentido de la vida, principalmente. Eh, Mi profesión en realidad no tiene mucho que ver con todo esto, ¿no? Quiero decir, yo profesionalmente pues tengo una formación científica. Y uno espera de alguien así, pues que no tenga ninguna inquietud espiritual, ¿no? Piensa que pues las personas que tienen algo que ver con la ciencia tienen que tener una mentalidad nihilista, ¿no? Materialista, como que la vida termina con la muerte del cuerpo físico y empieza con el nacimiento. En mi caso no es así, tengo una visión espiritual de la vida. Creo que eso no es incompatible con una visión científica. Creo que el objetivo de la ciencia debería ser la búsqueda de la verdad y para saber cuál es la verdad te tienes que meter en territorios inexplorados. Muchas veces territorios donde no puedes llevar un instrumento para medir, ¿no? Aún así, igualmente, pues se puede explorar, ¿no? Entonces eso es lo que vamos a hacer, ¿no? A explorar sobre el enigma más importante para mí de la vida, que es encontrarle sentido, ¿no? Entonces esto es un poco mi búsqueda personal, ¿no? Yo creo que todos los seres humanos hemos intentado encontrarle un sentido a la vida, ¿no? De dónde venimos, a dónde vamos, qué hacemos en este mundo. Y algunas personas pues habrán llegado a algunas conclusiones y otras no. Eh, Antes de empezar os voy a hacer algunas preguntas que tienen que ver con todo esto. Son de sí o no, así que son bastante fáciles de responder. Solo tenéis que levantar la mano si sí o si no, ¿no? Por ejemplo, ¿quién cree en la vida después de la muerte? Muy bien, bastante gente. Otra pregunta relacionada también con esto. ¿Quién cree en la vida antes del nacimiento? Antes del nacimiento sería la reencarnación, ¿no? También. Y la última pregunta, ¿habéis encontrado sentido a vuestra vida? Ahí ya, ahí ya menos manos, menos manos. No sé si es que tenéis dudas, podríais decir sí, no, o a lo mejor, o tal vez, ¿no? Tal vez, ¿no? Vale, pues nada, pues yo pensaba que habiendo contestado sí en la primera y la segunda, casi la tercera se daba por añadidura, pero veo que no. Bueno, pues está muy bien. Bueno, pues el sentido de la vida también tiene que ver, que gira en torno también a saber por qué existe el mundo, ¿no? ¿Por qué estamos vivos? ¿Esto lo ha creado alguien? ¿Existe un ser superior? ¿Viene de la nada? Eso está relacionado, ¿no? También, ¿no? ¿Por qué existimos en general? Y más preguntas que están relacionadas, pues por ejemplo tendríamos, pues eso, cuando venimos a la vida, ¿venimos a hacer algo en particular o no? Se supone que sí, que todos Ahí hemos está. Ahora venido. el tema es saber el qué, ¿no? Bueno, ahí exploraremos sobre eso, ¿eh? Y eso también de forma inherente trae otras preguntas, ¿no? Como ¿qué pasa cuando nos morimos? ¿Qué es lo que viene después? ¿Existe vida antes del nacimiento? ¿Y por qué nacemos y por qué nos morimos, ¿no? Otra pregunta que también está relacionada es el tema de lo que dura una vida, que sea corta o larga, ¿esto qué lo determina? ¿Es una cuestión de buena o mala suerte?
hay algo que lo determina, ¿no? Por ejemplo, la mayoría de personas, pues, espera tener una vida larga, ¿no? Morirse cuando ya es anciana y esto se considera algo positivo, ¿no? Pero cuando la vida dura menos que eso, cuando una persona muere joven, pues no lo entendemos. En general no se suele entender, ¿no? Eh, Pongamos a partir ya de los 65 ya podríamos decir que más o menos es larga, aunque en realidad cuando te jubilas es cuando uno le gustaría empezar a vivir la vida, ¿no? Pero bueno, el gobierno se pone contento, ¿no? Que te mueras pronto. Bueno, la cuestión es que hay gente pues que se muere a los 50 años, a los 40, otros a los 20, otros en la infancia, nada más nacer, incluso durante el periodo de gestación, sabéis que hay niños pues que nacen muertos, ¿no? O sea que ni siquiera llegan a salir del vientre de la madre, ¿no? Entonces uno se pregunta cuando pasan estos casos qué sentido tiene esa vida, ¿no? Porque no les ha dado tiempo a vivir, ¿no? Claro, si admitiéramos solo una única vida, pues estas personas no han vivido nada, no les ha dado tiempo a hacer ni bueno ni malo, ni malo. Entonces, ¿de qué depende eso? ¿Qué sentido puede tener, ¿no? Una vida que termina pronto. Eh, o, por ejemplo, porque hay personas que nacen enfermas, con enfermedades congénitas, eso les va a hacer tener una vida difícil a ellos y a las familias. Mientras que otros, pues, nacen sanos, ¿no? La mayoría nacen sanos, pero pues algunos nacen con una enfermedad. ¿Esto de qué depende, no? ¿Es una lotería? ¿Te puede tocar al azar? ¿O hay algo que lo determina? Si nos fijamos bien, el mero hecho de nacer en un lugar del mundo, en una familia u otra, ya va a hacer que tu vida vaya en un sentido o en otro, ¿no? Por ejemplo, si naces en un país donde se pasa hambre o donde hay una guerra o en una familia que no te quiere, que te maltrata, pues tu vida va a ser una vida dura, ¿no? Difícil. Pero si naces en una familia que te quiere, que te trata bien, que te cuida, en un lugar del mundo donde hay prosperidad y hay paz, pues tu vida, solo por el mero hecho de nacer ahí, va a ser mejor en el primer caso. Entonces, si el principio de la vida fuera el nacimiento, pues llegaríamos a la conclusión de que es injusta, porque parece favorecer a unas personas y perjudicar a otras, ¿no? El primer niño que nace en un lugar donde se pasa hambre está siendo perjudicado por el destino, ¿no? Por decirlo de alguna manera, comparado con el otro niño. Más cosas difíciles de entender en el mundo, ¿no? ¿Por qué existe la maldad? Eh, pues que hace que los seres humanos, pues, cometan un montón de barbaridades y parece no tener final esto, ¿no? Genocidios, asesinatos, guerras. Ahora estamos ahí, parece que al borde de una tercera guerra mundial, ¿no? Muchas personas que yo conozco argumentan que no creen en Dios. Precisamente su argumento sería, si existiera un ser superior, supuestamente todopoderoso y bondadoso, intervendría de alguna manera en arreglar los males del mundo. Y como parece que eso no ocurre, pues llegan a la conclusión de que no existe, ¿no? Y la pregunta sería, ¿es todo esto qué sentido tiene, ¿no? Que esté ocurriendo en el mundo? ¿Tiene algún sentido o no lo tiene? Si lo tiene, ¿cuál es? Respecto a la vida personal, yo creo que el mayor anhelo del ser humano es llegar a ser feliz, ¿no? Creo que es un deseo de todo ser humano, ¿no? Sin embargo, si miramos cómo está el mundo y cómo está la gente, pues nos daremos cuenta de que la mayoría de personas no consiguen ser felices en la vida. Hasta el punto de que habrá personas que piensen que la felicidad es un sueño inalcanzable, como que nunca llega a ser real, ¿no? Yo sí que creo que se puede llegar a ser relativamente feliz en la vida, aunque es complicado. Y la pregunta es,
y cómo se puede llegar a ser feliz, ¿no? ¿Cuál es la llave, ¿no? El secreto. ¿Qué hay que hacer para ser feliz? Esa es una pregunta también que intentaremos contestar. Un poquito más para allá. Vale. Sí, sí. Bueno, incluso habiendo sido relativamente felices en la vida, y para mí eso tiene mucho que ver con las relaciones personales, si han sido relaciones de amor o no, llega un momento en que irremediablemente la vida termina, ¿no? O se mueren nuestros seres queridos o nos morimos nosotros, ¿no? Entonces, para mucha gente este momento es un momento muy amargo, sobre todo si no creen en la vida después de la muerte, porque lo viven como que su sentido de la vida termina, ¿no? Con la muerte de su ser querido, ¿no? Sobre todo si ese ser querido es joven. Por ejemplo, padres que pierden a sus hijos. Cuando se muere una persona mayor, lo entendemos como ley de vida, ¿no? Por decir de alguna manera. Se tienen que morir y hay que aceptarlo. Pero cuando es al revés y se mueren los jóvenes, esto es un trago muy amargo, ¿no? Y como digo, es muy amargo, sobre todo para las personas que no creen en la vida después de la muerte. Porque para ellos es la desaparición total de su ser querido. O sea, ya no lo vuelven a ver. Y eso es muy difícil de aceptar así. Yo no lo aceptaría. El otro día estuve viendo una entrevista a la mujer de Carl Sagan. Y Carl Sagan era ateo y su mujer también, no creían en la vida después de la muerte. Y le preguntaban a ella si al final acabó creyendo en la vida después de la muerte o no. Ella decía que no. Y ella tampoco creía y decía que su consuelo es pues haber podido vivir con él. Y mi pregunta es, ¿y por qué tiene que terminar esa relación? Ella decía pues que está muy enamorada y tal, pero no acepta que haya vida después de la muerte, por lo tanto, para ella su ser querido ha dejado de existir. Y creo que eso interiormente hay una rebeldía de cada uno de nosotros a que eso realmente sea así. Es muy amargo. Y gracias a esa rebeldía muchas personas han buscado en la parte espiritual, ¿no? Porque era la única manera de encontrar una solución satisfactoria a ese trauma, ¿no? Al de qué pasa con mi ser querido. No puede ser que haya desaparecido para siempre. Bueno, hablaremos de eso también un poquito. Lo difícil que es aceptar la pérdida de un ser querido cuando este ser querido es joven, ¿no? La pareja, los hijos, es muy difícil de encajar esto. Esto hace que la mayoría de personas tengan la sensación, todas estas preguntas sin aparente respuesta para muchas personas, hace que muchos tengan la sensación de que la vida es muy injusta, porque está llena de un montón de sufrimientos a los cuales no le encontramos sentido, ¿no? Entonces la pregunta sería, ¿qué sentido tiene el sufrimiento? Y otra cuestión importante es, ¿todas estas preguntas tienen una respuesta? Y si es verdad que hay una respuesta, ¿cómo podemos acceder a ella? El cargador, perdón. Ahí se ha soltado. Se ha soltado, vale. Vale, gracias. Bueno, pues en mi búsqueda de respuestas personal, a mí lo que me ha ayudado mucho son los testimonios que han experimentado las personas, tanto los que yo he vivido en mí mismo, mis propias experiencias, como las que he podido conocer de otras personas, ¿no? Entonces me gustaría que repasáramos un poquito a qué tipo de experiencias me refiero, ¿no? Primero a las experiencias cercanas a la muerte. Ahora explicaremos un poquito qué son. Luego hablaremos de las experiencias de las personas moribundas, porque al final de la vida también hay muchas personas que tienen unas experiencias que durante mucho tiempo se han calificado de alucinaciones, pero que hoy en día pues se ha visto que tiene mucha gente y que son muy parecidas y se le ha intentado dar una explicación más elaborada, ¿no? No una explicación de andar por casa.
Luego tenemos personas que afirman recordar vidas pasadas y otras que afirman haber contactado con seres que ya han fallecido, ¿vale? Y todas esas experiencias las vamos a intentar analizar desde un punto de vista de investigación científica, pero no la típica investigación materialista que ya tiene una conclusión, digamos, de antemano establecida y luego lo que intenta es encajar las experiencias en esa conclusión. No, estamos hablando de investigadores valientes que quieren saber cuál es la verdad y que no van con ideas preconcebidas, sino que quieren, digamos, a partir de la evidencia encontrar cuál es la verdad. A mí personalmente me han ayudado mucho. Cuando estaba, digamos, en mi primera búsqueda en este tema, ¿no? Eso sería, pues tendría alrededor de 20 y pico años. eh, Me leí dos libros que a mí me impactaron mucho. Uno es Vida después de la vida, de Raymond Moody, filósofo y norteamericano, y también psiquiatra. Y Vida antes de la vida, de la doctora Helen Wambach. Y el hecho de que fueran personas, digamos, de renombre dentro de la ciencia, me dio confianza, ¿no? Porque normalmente cuando eres una persona, digamos, en aquel momento yo era, podríamos decir, agnóstico, ni creía ni dejaba de creer, pero tenía la mentalidad abierta, pues no me cuadraba la versión que daba la Iglesia del mundo, pero tampoco me cuadraba la versión de la ciencia materialista. Entonces me dediqué a investigar por mi cuenta, pues, y algunos de los primeros libros que conocí fueron estos. Ahora hablaremos de ellos. Bueno, vamos a hablar de las experiencias cercanas a la muerte. Una experiencia cercana a la muerte es una denominación que se ha dado a una experiencia que sucede a personas que han estado clínicamente muertas. Es decir, se les ha parado el corazón, han dejado de respirar, su cerebro ha dejado de funcionar. Lo normal es que esto sea la muerte definitiva, pero hoy en día, y gracias a las técnicas de reanimación que existen, ¿no? Por ejemplo, cuando alguien tiene un infarto, ¿no? Le meten ahí el desfibrilador, ¿no? Y pues hay veces que lo consiguen recuperar, ¿no? Me refiero a ese tipo de personas, ¿no? Durante unos momentos, que pueden haber sido minutos, e incluso hay gente que ha estado horas, muerte clínica, durante esos momentos su cuerpo ha estado muerto, pero han sido reanimados. Y resulta que cuando vuelven a la vida, pues cuentan una experiencia que ha ocurrido en ese intervalo de tiempo en el que su cuerpo estaba muerto. Y esa experiencia es muy parecida de unas personas a otras, tiene una serie de etapas, y el hecho de que sean tan parecidas y que tengan esas etapas ha hecho que haya podido ser definida de esta manera, ¿no? La primera etapa de la experiencia cercana a la muerte sería la separación del cuerpo, es decir, esas personas sienten que se salen del cuerpo y al salirse del cuerpo siguen siendo ellos, es decir, no experimentan, lo único que experimentan es la sensación de que eh, se quitan un vestido, ¿no? O sea, es como si el cuerpo fuera un vestido del cual se desprenden y una vez fuera de él siguen sintiendo, siguen pensando y percibiendo la realidad. Ya no lo hacen a través de los sentidos físicos, no se sabe cómo, pero porque dejan de, por ejemplo, si tenían algún tipo de dolor asociado a alguna enfermedad o algún trauma porque han tenido un accidente o lo que sea, al salir del cuerpo dejan de sentir el dolor, pero siguen percibiendo la realidad y siguen siendo ellos mismos. Solo que en estado de ingravidez, ellos sienten como si ya no pesaran nada y se ven desde fuera. Algunos de ellos, una vez separados del cuerpo, tienen una especie de viaje a toda velocidad. Algunos lo describen como si fuera un viaje a través de un túnel, otros no. La cuestión es que al final de ese viaje, muchos acaban llegando a un lugar que describen como un lugar de mucha paz, de mucha luz, un lugar donde se sienten maravillosamente y del cual no se querrían ir. Por eso se le llama esto la experiencia del túnel con la luz al fondo. A muchos
cirujanos, cuando van a operar, con anestesia general, le dicen al paciente, tú si ves la luz no vayas. Como que queriendo decir, si vas para allá ya no vas a volver, ¿no? La cuestión es que es verdad que estas personas han llegado, pero por algún motivo han vuelto. Es decir, el motivo normalmente suele ser que cuando llegan allí alguien les dice que todavía no ha llegado su hora. O ellos mismos se acuerdan, pues a lo mejor de seres queridos suyos que se van a quedar desamparados sin su presencia, por ejemplo, hijos pequeños. La cuestión es que ellos perciben de una u otra manera, bien porque se lo dicen, alguien se lo dice. Normalmente se habla de guías, incluso de familiares que hayan fallecido, que en ese momento se encuentran con ellos. Le dicen, todavía no ha llegado tu hora y te tienes que volver. Y es entonces cuando súbitamente regresan. Algunos también describen el haber rememorado toda su vida de hacia atrás, como un rebobinado de la memoria, desde ese momento hasta su pasado primero, digamos, hasta el nacimiento, ¿no? Como si hubiera un volcado de la memoria. De hecho, algunos a veces vuelven y no se acuerdan de una parte de su vida. La mayoría sí. La cuestión es que una vez vuelven, pues claro, los que estaban aquí reanimándole, pues se ponen muy contentos, porque para ellos han salvado a una persona que se iba a morir. Sin embargo, estas personas lo perciben de otra manera. Muchos de ellos dicen, ¿por qué me habéis devuelto aquí al cuerpo? Con lo bien que estaba yo allí. Pues parece ser que lo que han visto es algo agradable, hasta el punto de no desear volver al mundo terrenal. Será por eso tal vez que la mayoría de los que se van no vuelve, ¿no? Pero sí que es cierto que algunos están volviendo. ¿Cuánta gente está volviendo? ¿Qué dicen los estudios? Pues que alrededor del 4% de las personas, de la población total del mundo, va a tener en algún momento de su vida una experiencia cercana a la muerte. Claro, o 4% de no sé cuántos somos ahora, de 8.000 millones, no sé cuántos. Pues son muchos millones de personas, ¿no? O sea que sí que hay bastante gente que ha vuelto para contarlo. Lo digo porque muchas veces cuando se habla de este tema, siempre hay alguien que tiene la grandísima ocurrencia graciosa de decir, nunca vamos a saber lo que hay después de la muerte porque nadie ha vuelto para contarlo. ¿Cómo que no? Millones de personas han vuelto para contarlo. Otra cosa es que les hayamos dado credibilidad, ¿no?, a sus testimonios. Porque durante mucho tiempo la explicación sencilla es son alucinaciones. ¿Y por qué todos insisten en tener el mismo tipo de alucinaciones? Porque una alucinación no suele ser algo tan parecido, ¿no?, de unas personas a otras, es algo más variable, ¿no? Solo le preguntaba, no sé si conocéis al doctor Manel Sansegarra, que se ha hecho muy popular hoy en día, cirujano toda su vida, también con muchas inquietudes, y que en un determinado momento pues dijo, mira, yo ya me da igual. Me imagino que sería cuando se jubiló, que diría, ahora ya no me podéis decir nada, ¿no? Bueno, la cuestión es que él se está dedicando mucho a tratar este tema, ¿no? Y él dice que le preguntaba a los psiquiatras y a los neurólogos de su hospital, cuando le preguntaba esto, cuál es la causa, ¿no?, de las experiencias cercanas a la muerte, estas visiones que se tienen, y le decían, estos son alucinaciones. Y él decía, hombre, pero las alucinaciones, vosotros veis que sean siempre repetidas. Y dicen, no. Ay, entonces, ¿por qué decís que estos son alucinaciones? La cuestión es que cuando intentas indagar un poquito y rascar un poquito más profundamente, pues te das cuenta que la explicación de las alucinaciones es muy pobre, que es insuficiente e insatisfactoria, ¿no? Y por eso ha habido investigadores que se han dedicado a estudiar todo esto, ¿no? Bueno, es el final de la experiencia cercana a la muerte, el encuentro con familiares ya fallecidos o guías que te dicen que te tienes que volver y ya pues el regreso al cuerpo, como digo, súbitamente, ¿no? Y una vez digamos, llamámosle el alma, vuelve al cuerpo, pues ya recupera las constantes vitales.
¿Qué cambios se experimentan después de una experiencia cercana a la muerte? Primer cambio, se deja de tener miedo a la muerte. ¿Por qué? Porque se ha echado un vistazo y lo que han visto pues tiene buena pinta. Aunque algunas experiencias cercanas a la muerte no, ya no son buenas, ¿eh? No, no todo es tan bonito. Pero en la mayoría de casos suele ser una experiencia agradable y en todos los casos es una experiencia donde se confirma que hay una continuidad de la vida. Sea la experiencia buena o mala, continúa la vida. Por lo tanto, bueno, prácticamente casi todos dejan de tenerle miedo a la muerte, excepto los que han tenido una mala experiencia. Y otro caso, otro cambio que hay en estas personas es el cambio de valores. ¿Vale? Normalmente las personas en la vida estamos muy preocupados por aspectos materiales, ¿no? Pagar la hipoteca, intentar tener una vida materialmente lo mejor posible, gente que quiere el éxito, la fama, ser sexy para ligar más. Hoy en día ser influencer, tener muchos seguidores, ¿no? Sin embargo, estas personas se dan cuenta que todo eso no es tan importante, que lo más importante de la vida es el amor. E intentan vivir de acuerdo con los sentimientos y valoran más las relaciones humanas, porque se dan cuenta que esto es clave, ¿no? Entonces, muchas veces eso implica transformar toda su vida, porque su vida no estaba de acuerdo con lo que sentían, ¿no? Y generalmente se suelen encontrar con incomprensión, porque claro, todos los demás no han visto lo que ellos han visto, siguen a su bola y los que se dan cuenta han despertado, por decir de alguna manera, son ellos. Entonces, ¿cómo transmitir a los demás eh, lo que tú percibes que es importante? Es complicado. Pero bueno, hoy en día es más fácil que antiguamente. Antiguamente, pues pensaban que eran alucinaciones, que estabas chalado y no te ayudaban mucho. Hoy en día hay más credibilidad, ¿no? Se da más credibilidad y hay investigadores pues, que han tomado esto en cuenta y lo han estudiado como algo real. Por ejemplo, ya he dicho Raymond Moody, psiquiatra y filósofo, que en el año 1977 ya escribió un artículo de investigación titulado Experiencias cercanas a la muerte, un dilema para la medicina. Claro, lo tenía que plantear de esa manera, ¿no? Esto es lo que pasa. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es lo que está pasando? Y entonces ahí pues él empieza a comentar los casos que él ha conocido. A nivel divulgativo escribe el libro Vida después de la vida, que se convierte en un bestseller, a pesar de muchos detractores que había que eran compañeros de profesión, el libro se convierte en un bestseller. ¿Por qué será? Pues porque a lo mejor mucha gente veía en las experiencias que se contaban en el libro su propia experiencia. Como digo, hay un 4% de la población que ha tenido una experiencia cercana a la muerte. Por tanto, ellos empezaban a encontrar a alguien que estaba dando voz a los que habían tenido una experiencia cercana a la muerte. Luego escribe un segundo libro titulado Reflexiones sobre la vida después de la vida. Gracias a él, otros investigadores se atrevieron a contar sus experiencias. Por ejemplo, el doctor Melvin Morse, pediatra, que trabajaba en un hospital infantil en Seattle y atendía las urgencias pediátricas. Y de vez en cuando aparecían casos de niños que entraban clínicamente muertos y que, gracias a las técnicas de reanimación, consiguen ser reanimados. Y resulta que la experiencia de los niños básicamente era igual que la de los adultos. Lógicamente el niño contaba la experiencia con su lenguaje, pero la experiencia básicamente era la misma. Entonces esto era muy llamativo, ¿no? Porque muchas veces en la experiencia de un adulto uno puede pensar que el adulto elabora pensamientos, eh, como tiene miedo a la muerte y no quiere morirse, elabora pensamientos en torno a la supervivencia. Pero es que aquí había niños que tenían 3 años. Todavía a esa edad no se ha formado uno una idea de lo que es la muerte, ¿no? Sin embargo, la experiencia era exactamente la misma. Tal vez porque ellos simplemente contaban la verdad de lo que les estaba ocurriendo, ¿no? Entonces ellos, o sea, Melvin Morse recoge esto en un artículo de investigación en el año 94 y en un libro titulado Más cerca de la luz, lo que revelan las experiencias próximas a la muerte de los niños.
Más recientemente tenemos también el trabajo del doctor Pim van Lommel, cardiólogo holandés. Él escribió en el año 2001. Para mí es el artículo más completo sobre experiencias cercanas a la muerte. Es un estudio que se hace en Holanda. La diferencia entre este estudio y los anteriores es que en este estudio no están recompilando casos que habían ocurrido anteriormente, sino que empiezan a decir, bueno, a partir de ahora, todos los pacientes que sufran un paro cardíaco y hayan tenido el diagnóstico de muerte clínica, vamos a recogerlos y vamos a estudiarlos y a preguntar a los supervivientes qué han vivido y qué no han vivido. Bueno, la cuestión es que en ese estudio recogen más de 400 casos, gente que ha estado en muerte clínica por paro cardíaco, y luego pues les han preguntado a ver qué han tenido, qué experiencia han tenido. Bueno, de ese estudio, digamos, descubren que la cantidad de gente que tiene experiencias cercanas a la muerte después de paro cardíaco es alrededor del 20%. Es decir, que no es todo el mundo que está en paro cardíaco el que tiene una experiencia cercana a la muerte. Sería una de cada 5 personas. Y luego, pues, de ese 20%, pues ya estudian un poco cuál ha sido su vivencia, ¿no? Y en esa vivencia, pues, están esas etapas que nosotros hemos ido explicando antes y que ya se conocían de antes. Estudian muchas cosas, por ejemplo, la influencia de las creencias. O sea, ¿tu creencia influye en tener o no una experiencia cercana a la muerte? La conclusión es que no. Da igual que seas ateo, cristiano, católico, musulmán, judío, eso no influye. No tienen más experiencias cercanas a la muerte los creyentes que los no creyentes. Tampoco influye la medicación, porque ese era uno de los argumentos de la idea de que son alucinaciones, ¿no? Si la medicación que se da influye en algo, también llegan a la conclusión de que no. El miedo a la muerte previo influye en algo, tampoco. Y así van descartando un montón de, digamos, ideas previas de la versión material que intentaban explicar de esa forma las experiencias cercanas a la muerte. Conclusiones a las que llega. La experiencia cercana a la muerte es real, no es ninguna alucinación. Y la otra consecuencia es que la conciencia sobrevive a la muerte del cuerpo físico. El doctor Pimam Lommel le llama conciencia no local, porque sale del cuerpo. El doctor Sansegarra le llama supraconciencia. Y yo le llamo alma o espíritu, que es el nombre que ya tenía de antes, sin necesidad de tener que inventar un nuevo concepto. Yo creo que esos son maneras de querer encontrar una palabra que no moleste dentro de la ciencia, ¿no? Porque hablar de alma o espíritu en esos contextos pues cuesta, ¿no? Y si dice supraconciencia, pues como que encaja mejor, ¿no? Pero bueno, hasta el propio Sansegarra dice supraconciencia o espíritu. La cuestión es que él lo publica todo esto en el año 2001 en la revista Lancet, que es una revista muy prestigiosa en medicina, es de las más prestigiosas que hay. Con lo cual, pues ya no se trata de eh, ideas que las personas tienen, ¿no? O sea, es un artículo de investigación científica en una revista reconocida y eso le da credibilidad a todo esto, ¿no? Porque siempre hay un debate de, pero la ciencia ha demostrado esto o lo otro, ¿no? A la luz de todo esto, habrá gente que piense que la ciencia ya ha demostrado que existe vida después de la muerte. Y sin embargo, tendremos todavía un montón de científicos que dirán que no, porque la ciencia es lo que las personas hacen de ella. Entonces, hoy en día, para algunos científicos, esto es una demostración de que la vida después de la muerte es una realidad. Y habrá otros hasta que no les pase a ellos, seguirán negando esa realidad, ¿no? Entonces ahí están los artículos, cada uno que se haga una idea por sí mismo. Él también tiene un libro que se llama Consciencia más allá de la vida,
que es un bestseller también en Holanda. Otros investigadores, el doctor Peter Fenwick o Fenwick, ¿no? Que se llaman neuropsiquiatra, Hospital de Maudsley, Reino Unido, recientemente fallecido. También ha contribuido mucho con su investigación. Yo tuvimos la oportunidad de conocerle en un congreso, y él dijo que él era uno de tantos, él era neuropsiquiatra, uno de tantos que pensaba que las experiencias cercanas a la muerte eran alucinaciones, hasta que a un paciente suyo le pasó. Y delante de él le dio un paro cardíaco y luego pues él asistió un poco a la recuperación y todo, y este paciente es el que le fue contando todo lo que le iba pasando. Y eso hizo que él se interesara por estas experiencias y al final ya veréis que está, digamos, se ha metido en todas las experiencias que estamos repasando aquí, él tiene algo que ha publicado sobre eso. El doctor Samparnia también, profesor en la Universidad de Nueva York, pues también ellos han dirigido un estudio que se llama el estudio AWARE, que intenta saber pues, qué le pasa a la conciencia después de la muerte. Un estudio internacional donde han participado muchos hospitales, sobre todo de Estados Unidos, Reino Unido y algunos hospitales europeos. No, España no está. ¿Por qué? Pues porque aquí en España siempre vamos con 20 o 30 años de retraso. No porque no haya investigadores que no quieran estudiarlo, pero se han encontrado un montón de trabas. Afortunadamente, pues gracias a esa insistencia, ya que hay, digamos, personas peces gordos, ¿no? Por decir de alguna manera, como San Segarra, van abriendo puertas y ahora están empezando a poder hacer estudios aquí y en Hispanoamérica. Pero hasta ahora muchas veces las puertas estaban cerradas. Yo conozco varios médicos que han intentado hacer estudios de esta naturaleza que les han cerrado las puertas en sus hospitales. Y eso da tristeza, ¿no? Bueno, la cuestión, Peter Fenwick tiene un libro que se llama La verdad en la luz y Sam Parnia, ¿qué pasa cuando nos morimos? Alrededor de experiencias cercanas a la muerte. Más autores tenéis aquí, de Jeffrey Long, Evidencias del más allá, Jean-Jacques Carbonnier, Las pruebas científicas de una vida después de la vida, el doctor Enrique Vila en España, Yo vi la luz, sobre experiencias cercanas a la muerte en España, José Miguel Gaona, también lo conoceréis porque sale mucho en Cuarto Milenio, al otro lado del túnel. Lo que pasa es que ellos han tenido que hacer como un trabajo más a nivel divulgativo, ¿no? De recoger más para un libro que se va a lanzar a una audiencia no científica, donde hay más libertad, que poder hacer ellos estudios en sus centros, porque no se lo han permitido. Como digo, ahora hay un intento de Luján Comas y de San Segarra de hacer un proyecto sobre estudios de experiencias cercanas a la muerte. No sé si conocéis a Luján Comas, también doctora. Bueno, si la buscáis en YouTube, eh, la encontraréis también, hablando sobre experiencias cercanas a la muerte. Bueno, bueno, las conclusiones de todo aquello, de las experiencias cercanas a la muerte, básicamente es, experiencias cercanas a la muerte son experiencias reales y que la conciencia sobrevive a la muerte del cuerpo físico. Hablemos de las experiencias de las personas moribundas. En el final de la vida hay muchas personas que dicen que ven y conversan con seres queridos que ya han fallecido. Y esto es muy, muy, muy habitual. ¿Quién no conoce un caso así en su familia? Yo he conocido varios casos. He conocido el caso de mi madre, de mi tía, que han visto a sus padres, a sus hermanos, que ya estaban en el otro lado, y que contactan con ellos. ¿Para qué? ¿Para qué contactan? ¿Para qué puede ser? Ahora les salimos en el proceso. Para prepararles para ese proceso que van a vivir de ir al otro lado. Tranquilos que no pasa nada, que esto es parte de la vida y ahora vas a estar con nosotros. Nos volvemos a reencontrar, ¿no? Después de un tiempo. ¿Por qué son los familiares que ya han fallecido los que vienen?
porque son los que conoces. Y eso te da confianza, ¿no? Si tú vas a un sitio y quien viene es un desconocido, pues no sabes si confiar, pero si es alguien de tu familia, pues dices, ostras, voy a ir con este familiar, porque eso te da confianza, ¿no? Por eso suelen ser ellos los que van. No solo van ellos, ¿eh? Hay mucha gente. Cuando una persona desencarna, es como un parto. Igual que en el nacimiento puedes necesitar ayuda para nacer, y hay médicos, ¿no? Hay personal sanitario que atiende el parto, porque a veces se complica. En el otro lado, a veces la desencarnación también se complica. Y entonces hay como médicos del otro lado que van ahí a ayudar. Pero los seres queridos están ahí. A veces son seres luminosos también los que van. Ellos los describen así, seres luminosos, que son desconocidos para ellos, pero empiezan a verlos. Incluso a veces los ven, te lo cuentan y luego se olvidan que los han visto. Pues eso, todo eso forma parte de una preparación hacia la desencarnación. Yo no le llamo muerte porque para mí no es el final. Es la desencarnación, separarse del cuerpo y regresar al plano espiritual. Pues esto también durante mucho tiempo fue explicado como alucinaciones hasta que llegaron investigadores que dijeron, hombre, algo más tiene que haber aquí, no puede ser eso. No me cuadra que aquí toda la gente tenga la misma vivencia. Como digo, independiente de lo que tú creas. Gente que ha sido totalmente atea y cuando llega al final ve esto. Por tanto, no es tu creencia anterior la que determina que la tengas. Simplemente el mero hecho de que te vas al otro lado y que del otro lado te quieren ayudar. Bueno, Elizabeth Kubler-Ross, Peter Fenwick y su mujer Elizabeth también han escrito sobre experiencias en moribundos. Peter Fenwick y su mujer tienen un libro titulado El arte de morir. Elizabeth Kubler-Ross, La muerte de un amanecer o sobre la muerte de los moribundos. Elizabeth Kubler-Ross, psiquiatra, atea total, pero que atendía a enfermos terminales y quería hacer un estudio, ¿no? Sobre qué etapas atraviesan las personas que se están muriendo. Inicialmente no había ninguna intención de explorar en la posibilidad de vida después de la muerte. Fue algo que apareció a raíz de estudiar los casos, ¿no? Y eso a ella le hace cambiar y darse cuenta que realmente la muerte no es el final. Si alguien ha tenido pérdida de seres queridos, le recomiendo los libros de Elizabeth Kubler-Ross. Bueno, ¿cuáles son las conclusiones de las experiencias de los moribundos? Las mismas que en el anterior caso. No son alucinaciones, son reales y nos están indicando que la conciencia sobrevive. Lo que nosotros somos, nuestra esencia, incluida nuestra personalidad, sobrevive a la muerte del cuerpo físico. Seguimos siendo igual, no nos hacemos mejores por ir allí, pero tenemos una visión de la realidad más amplia. Y esa visión de la realidad más amplia hace que no veamos las cosas exactamente igual. Es como al caballo que le quitas los parches, ¿no? Caballo con los parches solo puede ir recto porque solo ve lo del medio. Le dejamos solo que vea lo del medio. Pero si el caballo se quita los parches, tiene una amplitud de miras mayor. Pues eso nos pasa cuando pasamos allí. Tenemos mayor amplitud de miras, en general, porque hay gente que no quiere tenerlas y si no quiere tenerlas, pues te quedas ahí un tiempo dilucidando si quieres admitir la realidad o no. Esos serían los espíritus errantes, ¿no? Bueno, hablemos ahora de las experiencias de personas que afirman recordar vidas pasadas. Algunos de esos recuerdos pueden ser espontáneos, sobre todo en niños de corta edad, y otros se pueden obtener a través de hipnosis regresiva. Los casos de niños son especialmente llamativos porque, claro, uno no se espera que un niño que ha empezado a hablar, estoy hablando de niños de 3, 4 años, que hace poco que han empezado a hablar y que empiezan a contar que han vivido otra vida, dando detalles de cómo ha sido esa vida, incluso de cómo murieron. Para muchos padres, la primera impresión era, este niño se lo ha inventado. Pero es que a veces los niños dan detalles tan
exactos y tan difíciles de explicar como una invención que choca, ¿no? Y entonces, pues algunos de estos padres han querido ir más allá y buscar la manera de comprobar si lo que el niño dice realmente corresponde a recuerdos de la vida de alguien que ya había fallecido cuando esos niños nacieron, ¿no? Pues a ese tema se ha dedicado el doctor Ian Stevenson, médico y bioquímico, profesor en la Universidad de Virginia, a intentar comprobar si lo que esos niños decían recordar realmente había pasado. Pues en ese trabajo de recopilación, o sea, él digamos que lo que hacía era, voy a estudiar este supuesto caso de reencarnación y si veo que hay indicios suficientes como para confirmar que esos recuerdos corresponden a la vida de X persona que ya murió, pues entonces lo considero un caso auténtico. Y si no, pues lo descarto. Pues en ese trabajo de investigación consiguen reunir una base de datos de más de 2.500 casos en los cuales se demuestra que realmente eh, se han verificado los recuerdos. 2.500 casos. Eso él lo ha explicado en muchos de sus libros y artículos. Todo esto son artículos de investigación de Ian Stevenson. Algunos libros, por ejemplo, Niños que recuerdan otras vidas o 20 casos que hacen pensar en la reencarnación. Casos especialmente completos, en recuerdos, verificados. Hay una cosa muy curiosa que es el tema de las marcas de nacimiento. Las marcas de nacimiento, según los estudios de Ian Stevenson, muchas veces están relacionadas con la forma de morir de la vida anterior, si esta forma ha sido traumática, ha dejado algún tipo de cicatriz o huella o heridas, ¿no? Por ejemplo, disparos, ¿no? Los disparos, pues dejaría un agujero, ¿no? Donde fuera, ¿no? Pues hay un caso que cuenta él en uno de sus artículos de un niño que, que recordaba su vida anterior con detalles del pueblo, el lugar donde vivía, que tenía un negocio. No sé si era Sri Lanka, era en una región donde sí creen en la reencarnación, por lo tanto los padres sí que le permitieron al hijo hablar sobre el tema, ¿no? La cuestión es que con los datos que el niño da, también comunicados a estos investigadores, llegan al lugar donde vivía, la familia de la vida anterior todavía estaba viva, porque había encarnado rápidamente, con lo cual estaba su mujer de la otra vida viva, sus hijos vivos, él era más pequeño que sus hijos, y él es capaz de decir, que le dijeran nada, había un montón de niños jugando, donde él dijo, ves a jugar con los niños, y él dice, este y este son mis hijos. Y era así. Había visto todas las reformas que habían hecho, dijeron, "Bueno, cuando yo estaba, esto no estaba, esto tampoco, era una tienda. Y una cosa muy curiosa, resulta que a este niño en la vida anterior lo habían matado, le habían pegado un tiro en la cabeza. Y entonces estaba todo el informe policial de cómo había sido la muerte, la autopsia y todo, ¿no? Entonces ahí explicaba que le habían disparado en la cabeza, que había un orificio de entrada, otro de salida, y resulta que al niño, cuando le rapan la cabeza y encuentran que tenía dos marcas en la cabeza, una del orificio de entrada y otra del orificio de salida, que coincidían con donde habían encontrado las marcas en la autopsia. Sí, claro, cuando hay tantas cosas, pues al final tienes que admitir esa realidad, ¿no? Si lo buscáis en YouTube, lo encontraréis. Bueno, más cositas. Jim Tucker, también en la Universidad de Virginia, ha seguido explorando en los recuerdos de otras vidas, también en niños, en el libro Vida antes de la vida, los niños que recuerdan vidas anteriores, también tiene un caso muy eh, impactante, ¿no? Que también veréis en YouTube, es el caso de un niño que fue aviador en la vida anterior. James Leininger se llama, el niño. Entonces el niño tenía pesadillas recurrentes
con que él estaba en una batalla en la Segunda Guerra Mundial, una batalla naval con aviones y barcos, y que en esa batalla él estaba en un avión y que derriban su avión y muere. Y entonces el niño empieza a decir nombres, cuenta cómo eran los aviones, da el nombre de un portaaviones que se llamaba Anatoma, le ponía a los juguetes los nombres de sus compañeros de esa vida. Al final encuentran a la hermana de uno de los compañeros que todavía estaba viva, que pudo confirmar pues algunas de las cosas que el niño recordaba, y entonces pues llegan a saber quién fue en la otra vida. El caso de James Leininger, lo digo se llamaba James también en la otra vida. Entonces, por si lo queréis ver, buscar. Luego hay gente que ha recordado otras vidas a través de hipnosis regresiva. Aquí tenéis diferentes autores. Helen Wambach, este es el libro que yo me leí. Vida antes de la vida. Peter Fenwick y su mujer Elizabeth, vidas pasadas. Está metido en todos los fregados porque él se ha dado cuenta pues que todo está relacionado. El doctor Brian Weiss, muchas vidas, muchos maestros. En España tenemos al doctor Juan José López, médico de Cartagena, que es también terapeuta en terapia regresiva. La respuesta está en el alma. Y el doctor Michael Newton, La vida entre vidas. Este libro es un poco diferente al resto, porque el resto cuentan vivencias de vidas pasadas. Pero aquí hay gente que lo que recuerda de su pasado es el periodo que está en el otro plano, porque no es que tú te mueras y al día siguiente nazcas para este mundo, estás un tiempo bastante prolongado en el mundo espiritual. Y entonces en este libro se cuenta los casos de personas que recuerdan la etapa anterior al nacimiento. ¿Y qué se recuerda de esa etapa? El proyecto de vida de la vida actual, ¿no? Cómo están tomando decisiones como qué tipo de pruebas van a enfrentar en la vida, la configuración de las familias, quiénes van a ser los padres, los hijos, los hermanos, todo con el propósito de ayudarse mutuamente en la vida actual. Otra cosa es que luego lo hagan, pero inicialmente la idea es ayudarse unos a otros, incluso decidiendo también el tiempo que vas a vivir. O sea, que vivas mucho tiempo o poco tiempo está decidido antes de nacer y lo decides tú. Tu familia la decides tú. Bueno, es una decisión colectiva, ¿no? Los hijos eligen a los padres eligen a los hijos. Hoy en día ya hay muchos niños que han dicho a sus padres, yo te elegí. ¿Te lo ha dicho? Pues ahora hay más libertad para hablar y se lo suelen decir. Yo es que te elegí a ti de mamá o de papá. Yo recuerdo haber oído una conversación de unos vecinos, claro, ellos no sabían que estaba yo por ahí. Por la terraza se oía, ¿no? Y entonces era el hijo que le decía al padre, dice, yo fui tu abuela. Y el padre decía, hostia. Claro, no se esperaba que le pudiera decir eso. Pero le dijo eso sin venir a cuento, no sé por qué, pero esa fue la conversación. Entonces, claro, eso le impactó, ¿no? Yo fui tu abuela. Pues así pasa que muchos niños a tempranas edades todavía tienen algunos detalles del periodo anterior al nacimiento y de las decisiones que han tomado, ¿no? Yo te elegí a ti de mamá o de papá. Por eso, desde esta perspectiva ya se entiende mucho mejor algunas de las preguntas que nos estamos haciendo. Ahora haremos un recopilatorio, ¿no? Bueno, hay personas que afirman haber contactado con seres que ya han fallecido. El contacto más habitual suele ser cuando se ha muerto un ser querido de manera reciente, los días anteriores e incluso en el momento, se comunica bien a través de sueños o apariciones a pie de cama, en ese estado de duerme vela, que no estamos ni despiertos ni durmiendo, para decir, oye, que sí, que se ha muerto mi cuerpo, pero yo estoy bien, quiero decírtelo, estoy bien, eh, y lo que quiero es que sigas con tu vida, que no te sumas en el dolor,
e intenta ser lo más feliz que puedas, que ya nos volveremos a encontrar. Esto ha pasado muchísimas veces. Incluso se han dado casos en que la persona, antes de que le comunicaran los de aquí que se había muerto, ya lo habían hecho los de allí, porque a lo mejor la muerte ha sido en la madrugada o en un accidente, ¿no? Entonces tienen como una especie de duermevela, se le aparece ese ser querido, dice, oye, que me he muerto. Nada, que no pasa nada, sigue con tu vida, ya lo comunicas a todos. Y cuando se despierta o llaman por teléfono al poco tiempo, oye, que el tío ha tenido un accidente y se ha muerto. Si ya lo sé, que me ha venido a decírmelo él. Claro, entonces esto es una manera también de confirmar que realmente seguimos viviendo y que los de ahí se esfuerzan mucho para que lo sepamos. Lo que pasa es que no siempre es fácil esa comunicación, porque el dolor interrumpe la comunicación. Hay veces que no son los familiares más cercanos los que tienen noticias, sino que son otras personas menos allegadas, que no están sumidos tan en el dolor, los que reciben la noticia y luego pues tienen como el encargo de decírselo al resto. A veces esas personas se lo dicen a los demás o no, según la confianza que tengan o el temor que tengan. Pero suele pasar. Yo sé un caso de esos muy cercano que pasó cuando se murió una prima mía, que relativamente joven, que se le apareció a una amiga que no era, digamos, de la familia y le dijo que se había muerto. Claro, esta amiga se asustó porque no se lo esperaba, pero tuvo esa comunicación de mi prima y a mí me llegó esa información. Pero pues muchas veces las personas que reciben la información no se atreven a contarlo. Y sin embargo no se apareció a ningún familiar cercano. Tal vez porque ese dolor tan grande que había en la familia pues lo impedía. Bueno, aparte de este tipo de experiencias, suele haber también experiencias de contacto con fallecidos a través de personas, podríamos decir, sensibles, ¿no? Que tienen facilidad para ver a los seres del otro plano. Podríamos llamar a esa cualidad la mediumnidad. Pues a través de la mediumnidad hay personas pues que reciben, perdón, me he equivocado de lado, que reciben comunicaciones del otro lado a través de personas sensibles, ¿no? En la Universidad de Arizona hicieron un experimento para intentar comprobar si realmente los muertos se comunican de esa manera. Entonces, buscaron a una serie de mediums que para ellos eran de confianza y les pidieron, bueno, primero buscaron a estudiantes de la universidad que hubieran tenido la pérdida reciente de un ser querido y les pidieron que dieran información personal de esas personas fallecidas. Luego buscaron a estos mediums y lo que les pidieron es que aportaran información de las personas fallecidas, sin que hubiera contacto entre los mediums y los estudiantes. Y luego lo que hicieron fue comprobar qué grado de coincidencia había entre las informaciones, las obtenidas de los estudiantes y las obtenidas de los mediums. Pues en el caso de, creo que no sé si participaban 5 mediums, en el caso de 4, el grado de coincidencia era mayor del 98%. Podemos decir que en un caso el medium, digamos, no fue válido, ¿no? Porque no transmitía, no había concordancia entre las informaciones, pero en el resto sí. Entonces esto ellos lo interpretaron como que realmente sí que se había producido una comunicación, los que ya habían fallecido contactaron con los mediums y aportaron información de sus propias vidas y contrastado luego con lo que habían dicho los estudiantes, pues pudieron eh, comprobar ese grado tan alto de concordancia. Entonces lo consideraron realmente casos reales de contacto con personas fallecidas. Esto lo publicaron en diferentes revistas de investigación y en un libro que se titula Los experimentos de después de la vida, donde se presentan evidencias científicas de que realmente existe la vida después de la muerte. Es decir, todos los testimonios van
en la misma dirección. Y ahora viene el quid de la cuestión, lo que yo llamo informaciones del otro lado, que nos van a servir para contestar a las preguntas que nos estamos haciendo, de dónde venimos, a dónde vamos y cuál es el sentido de la vida. Bueno, la primera cosa es que realmente todos nosotros somos inmortales. Por lo tanto, lo que nosotros llamamos muerte no sería el final de la vida, solo sería la muerte del cuerpo. ¿Qué ocurre cuando muere el cuerpo? Que nos desprendemos de él y continuamos la vida en otro plano de la existencia. Lo que nosotros somos, nuestra esencia, llamadla como queráis, supraconciencia, alma, espíritu, me da lo mismo. Sobrevive a la muerte del cuerpo físico. En ese otro plano nos vamos a encontrar con los seres queridos que se fueron al otro lado antes que nosotros. Y ahí pues continuaremos con nuestra vida. Igual que vivimos aquí y tenemos una vivienda, una familia, unas labores, ¿no?, que hacer, allí también hay todo eso. La diferencia son los roles, que el rol este de padres, hijos, allí no existe porque se va cambiando. Allí somos hermanos, pero los lazos de sentimientos se mantienen. El trabajo de allí no es como el de aquí. Son trabajos orientados a la evolución espiritual, de ayuda, y entonces digamos que el sistema está montado de una manera eh, donde es más consciente lo importante de la vida, que es la evolución espiritual. Eso lo veremos ahora. Más cosas importantes. Existe un plan para cada uno de nosotros. O sea, nuestra vida sí tiene un sentido. ¿Cuál es ese plan? Crecer en nuestra capacidad de amar, a base de experimentar en el plano físico con libertad. O sea, las pruebas que elegimos en la vida, que las elegimos antes de nacer, están pensadas para ayudarnos en ese objetivo de ir desarrollando cada vez más la capacidad de amar y al mismo tiempo ir disminuyendo nuestro egoísmo, que es el principal obstáculo de la evolución. Entonces cada uno elige lo que considera. Es como el colegio, ¿no? O los institutos. Tú en cada curso tienes que enfrentar unas asignaturas. Si al final del curso apruebas, pasas a un curso más avanzado. Y si no, repites. Que ahora, hoy en día, no quieren que repita nadie. Pero bueno, esa es la idea, ¿no? Espiritualmente funciona así. Tú enfrentas, tus asignaturas son pruebas. Si tú las pruebas las superas, pasarás a enfrentar pruebas más avanzadas, habrás evolucionado en tu capacidad de amar, y si no las superas, te enfrentarás a las mismas pruebas en otra vida, hasta que las superes, hasta que tu capacidad de amar aumente y tu egoísmo disminuya. ¿Vale? Entonces, la idea es experimentar en el plano físico con libertad. Las pruebas que enfrentamos en la vida están relacionadas con dos cosas: nuestras necesidades evolutivas y lo que hemos hecho en otras vidas. Ahí entraría lo del karma. Si tú tienes cosas que has hecho mal, que has perjudicado a otras personas, tendrás que reparar eso. Y hasta que no lo repares, no avanzarás. Y esa es la razón por la cual en muchas familias encarnan enemigos de otras vidas. Porque uno se podría plantear, ¿cómo es posible que en mi propia familia haya más mal rollo que con gente que no es de mi familia? Tengo mala relación con mi hermano, con mi hermana, con mi padre, con mi madre. Hay las dos cosas, a veces gran afinidad por algunos miembros y gran rechazo por otros. ¿De dónde viene eso? Del pasado. A veces en la misma familia encarnan enemigos. ¿Para qué encarnan juntos? ¿Cuál sería el motivo? Eso para superarlo. Perdonar. Para arreglar el problema, ¿no? Para que los lazos de consanguinidad nos ayuden. Al final, literalmente, tu enemigo es tu hermano. ¿No decía Jesús
que todos somos hermanos, pues ahí literalmente tu enemigo es tu hermano. Y entonces ya decidís a través de la convivencia si queréis arreglar las cosas, dejarlas igual o empeorarlas. En este mundo suele pasar más lo último que lo primero. Pero la idea es esa, ir resolviendo los problemas del pasado. Aunque pues, a veces tenemos libre albedrío y decidimos o hacerlo o no hacerlo, ¿no? Y esto del libre albedrío es la razón por la cual venimos al mundo olvidando temporalmente el pasado. Porque alguien podría decir, oye, si existen vidas pasadas, ¿por qué no nos acordamos, no? Así sería todo mucho más sencillo, ¿no? ¿Para qué tanta vuelta, no? Pues el olvidar temporalmente el pasado tiene un propósito, que es el de que actuemos con el mayor grado de libertad posible. Porque a veces el acordarte del pasado, acordarte de la realidad del plano espiritual, condicionaría tu libertad. Ya no harías lo que tú quieres hacer, sino lo que te sientes obligado a hacer. Y la evolución tiene que ser libertad. Por lo tanto, aquí venimos con un borrado temporal del pasado para que experimentemos el mayor grado de libertad posible, para que no nos sintamos obligados a ser de una determinada manera. Es como un teatro. Cada uno interpreta un papel. Y luego, ya según se haya comportado, pues se verá si ha evolucionado o no. Yo esta libertad que experimentamos aquí, en este plano, por olvidar el pasado, lo comparo a la libertad que experimentan los niños o los adolescentes cuando están entre niños o adolescentes sin estar los padres delante. Porque cuando están los padres delante, los niños se limitan, ¿no? Porque saben que si hacen determinadas cosas, pues sus padres les pueden castigar, ¿no? Aunque hoy en día ya no, ¿eh? Hoy en día ya les da lo mismo. Bueno, la cuestión es que, imaginaros los niños que de repente ven que los adultos no están. Entonces cuando van a meter los dedos en el enchufe, a rayar las paredes, todo eso que no se atreverían a hacer estando los adultos. Luego ya cuando les pillan, pues viene el problema. Los adolescentes pues te hacen una macro fiesta, ¿no? Y a ver, intentan limpiarlo todo antes de que vengan los padres, ¿no? Entonces, ahí es cuando ellos se comportan tal y conforme son. Pues así somos nosotros en este mundo, como niños entre niños. ¿Los padres quiénes son? Los espíritus más avanzados, nuestros tutores espirituales. Como no están ahí presentes y cada uno puede creer en lo que quiera, pues cada uno siente que tiene más libertad de actuar. Y así cada uno es como quiere ser, en lo bueno o en lo malo. Luego cuando lleguemos allí, pues ya se verá que todo tiene una consecuencia. Pero es necesario que actuemos con libertad porque si no la evolución sería forzada y no sentida. Cuando lleguemos allí recordaremos nuestro pasado, el de la última vida y el de más atrás. Y veremos un poco en perspectiva el porqué de las pruebas de la vida, el porqué de esa familia, un montón de detalles. Y seguramente diremos, ay, si yo hubiera sabido esto, hubiera cambiado la forma de actuar. Es que la gracia está en que cambies sin saberlo, que te nazca de dentro, no te sientas obligado. Esa es la historia, que sea por tu libertad. Por eso el pasado se puede recordar, pero en la actualidad, hasta que tú no buscas, no recuerdas. Hay veces que hay gente que sí que ha recordado de forma espontánea, ¿eh? En sueños, por ejemplo. Pero intentando siempre que el recuerdo te ayude y no te perjudique. Porque si ya nos quejamos de todo lo que nos pasa en esta vida y muchas veces nos bloquea, imaginaros si pudiéramos recordar todo el dolor de las otras vidas, que han sido muchísimo peores. Porque mira cómo ha sido la historia del mundo. Pues todos habremos pasado de todo. Y si nos acordáramos de todo, os aseguro que no tendríamos fuerza para levantarnos por la mañana. Del padecimiento del trauma que tendríamos. Entonces, el olvido del pasado es una forma también de
poder centrarnos en las pruebas de esta vida y dejar atrás todo lo que ha pasado en otras vidas que ya no lo podemos cambiar. Lo pasado, pasado está, pero podemos cambiar el presente y el futuro. Cuando venimos aquí no lo hacemos olvidando la enseñanza. Quiero decir, si cuando venimos aquí olvidáramos todo, todo es todo, sería partir de cero, con lo cual sería como dar vueltas en círculo. Aunque olvidamos temporalmente el pasado, aquello aprendido no lo olvidamos y se irá manifestando progresivamente a lo largo de la vida. Por ejemplo, ¿no habéis visto niños que son prodigios en la música? Niños de 3, 4 años que son, ¡buah! ¿Cómo puede ser esto? Que son Mozarts, ¿no? Decimos niños prodigio, altas capacidades y un montón de cosas. Esas capacidades no son de esta vida, han sido desarrolladas en otras vidas y aquí lo que hacen es sacar lo que ya llevan dentro. Y así con todo. Porque hay niños que son maduros y otros son inmaduros y tienen la misma edad. O hijos de la misma familia, todos criados igual, y uno es maduro y el otro es inmaduro. Y te hace las mil perrerías. Porque eso ya lo lleva al interior del espíritu. Entonces la diferencia que hay entre unas personas y otras es el resultado de la propia evolución del pasado. Entonces no es bueno comparar unos con otros. Mejor que cada uno se mire a sí mismo y ver si está progresando o no. Bueno, para saber cómo se evoluciona es importante saber las reglas del juego, lo que yo llamo las leyes espirituales. Para mí son básicamente cuatro: la ley de la evolución, la ley del libre albedrío, la ley de la justicia espiritual y la ley del amor. Las voy a resumir rápidamente y enseguida acabamos. Bueno, ¿qué dice la ley de la evolución? Que todos somos creados iguales, ignorantes de todo, pero con la potencialidad de aprenderlo todo. Y cada uno de nosotros, a raíz de la experimentación de la vida, tanto en el plano espiritual como en el plano físico, se va desarrollando. Vamos a pasar por diferentes etapas, todas las mismas. Y poco a poco, a base de mucho esfuerzo, iremos progresando a través de todas las pruebas de la vida. Por lo tanto, la diferencia que hay entre nosotros no es que hayamos sido creados diferentes. Hemos sido creados iguales, pero no en el mismo momento. Por lo tanto, hay gente que tiene mucho tiempo de vida espiritual y otros que son más jóvenes. Hay gente que avanza más rápido, gente que avanza más lento. O momentos en los que se avanza más rápido, momentos en los que se avanza más lento. Y el resultado de eso, del tiempo que se lleva evolucionando y el provecho que hayas sacado, eso te hace estar más avanzado o menos avanzado. Por lo tanto, no es la edad del cuerpo la que determina tu madurez, sino la edad del espíritu. En un colegio, nosotros clasificamos a los chavales por edades, ¿no? Y sin embargo, en una misma clase te vas a encontrar chavales muy maduros y chavales muy inmaduros. Y te preguntarás, ¿por qué? Pues porque aunque su edad física sea la misma, su edad espiritual es diferente. Aparte de toda la influencia de la educación y todo lo demás. Pero no solo es, una persona no es solo la educación que recibe, ni la genética, sobre todo la evolución del espíritu. Y eso es una cosa que la humanidad nunca explicará si no admite la evolución espiritual y la inmortalidad del alma. Siempre estará dándole vueltas en que si es genético o es adquirido por la educación, cuando en realidad hay algo mucho más importante que es la evolución espiritual. Hay gente que tiene, como digo, la familia los ha educado a todos los hijos igual. Incluso son gemelos, o sea que genéticamente gemelos univitelinos, ¿no? Físicamente iguales. Sin embargo, cada uno tiene una personalidad totalmente diferente. ¿Cómo explicamos eso? Genéticamente no lo vamos a explicar. Y por el tema de la educación tampoco, porque la han recibido la misma. Es el espíritu lo que es diferente.
y manifiesta esas diferencias. Bueno, la ley del libre albedrío lo que dice es que la evolución es libre. Cada uno decide su camino. Y por eso es que venimos aquí y tenemos pruebas que hemos elegido nosotros en estas condiciones de máxima libertad. Pero hay otra ley que dice, la de justicia espiritual, que aquello que tú haces tiene unas consecuencias, ¿no? Lo que haces a los demás, en realidad te lo estás haciendo a ti mismo. Es decir, que por la ley del libre albedrío, la siembra es libre, por la ley de la justicia espiritual, la cosecha es obligatoria. Eso ya lo decía Jesús, se cosecha lo que se siembra. Pero no se ha entendido. ¿Por qué no se ha entendido? Porque para entender eso hace falta admitir la reencarnación y admitir que lo que siembras en una vida lo puedes recoger en otra. Porque en una única vida muchas veces no se recoge lo que se siembra. ¿Acaso no ha habido gente que ha hecho un montón de daño y se han ido de rositas? Decimos, la vida ha sido injusta porque esta persona que se ha comportado tan mal se ha muerto tranquilamente en su casa y ningún tribunal del mundo la ha juzgado por todo lo que ha hecho porque era más poderoso que los tribunales de la tierra. Y decimos que injusta es la vida con esa persona. Y por el otro lado vemos a gente buena que parece que todos sean desgracias en su vida, ¿no? Y entonces decimos, la vida es muy injusta con esta persona que actuando bien todo le sale mal. Y es porque solo estamos viendo una parte de la historia. Tal vez esa segunda persona está cosechando en esta vida la mala cosecha de una mala siembra de una vida anterior. Pero ha querido cambiar ya y está empezando a enfrentarse a su karma y a ir mejorando. Y este primero que ha hecho daño, si le pudiéramos seguir la pista, veríamos que en algún momento tendrá que enfrentarse a todo el daño que ha hecho. Desde el punto de vista espiritual, la intención nunca es la de la venganza, sino siempre la de la enseñanza. Pero a veces para aprender hace falta vivir en carne propia lo que tú has hecho a los demás. ¿Qué mejor experiencia que esa? ¿Cómo se puede transmitir empatía a una persona que no la tiene? Pues cuando esa persona vive esa misma experiencia. Y es entonces cuando decide, pues esto que a mí me ha pasado, que ha sido tan doloroso para mí, voy a intentar ayudar a los que lo están pasando también, igual que yo, porque están viviendo la misma circunstancia. Así es como la empatía se va desarrollando. Y así es como el espíritu va aprendiendo. Y como digo, no es obligado a eso. Lo decide uno mismo, en el otro plano, aunque no nos acordemos de cuando tomamos ciertas decisiones. Pero lo elegimos allí. Hay mucha gente que me dice, no puede ser que yo haya elegido esto. Y bueno, no pasa nada. Cuando vayas al otro lado, lo miras, que allí lo vas a ver todo. Y verás que no es lo mismo la conciencia que tienes aquí que la conciencia que tienes allí. Bueno, y finalmente la ley del amor es la máxima de todas. Digamos que todo el universo progresa gracias a esa ley. Todos los espíritus avanzan. Se pueden quedar estancados, pero no pueden retroceder. Avanzan de menor capacidad de amar a mayor. Y esa mayor capacidad de amar les hace desear ayudar a sus hermanos, a los de su nivel y a los que están por debajo de su nivel. ¿Qué son las vocaciones? ¿No? Gente que dice, yo es que tengo una vocación. Puede ser profesor de no sé qué, maestro de no sé cuántos, o algo que tiene que ver con la sanidad, o bombero, o tal. ¿Qué son las vocaciones? Son deseos del interior de mejorar. Y uno ya viene preparado del otro lado para que esa vocación le ayude a mejorar. Porque si no, ¿por qué unas personas se interesan por unas cosas y otras por otras? Hay veces que no hay una vocación definida porque eso no es tu punto importante en tu vida. Quiero decir, a veces trabajas en lo que puedes, no en lo que te gustaría.
Pero hay personas que tienen vocaciones muy marcadas. Y dices, ¿por qué? ¿Por qué es eso? Porque uno ya viene con ese propósito del otro plano y no permite que el entorno se lo eche por tierra. Entonces, eso es un deseo de avance espiritual. Siempre y cuando la vocación sea una vocación para ayudar. Hay gente que dice que ayuda, pero en realidad detrás de eso hay un propósito egoísta. Pero en estos casos de vocaciones muy marcadas, para mí obedece a un propósito espiritual. ¿Cuál es el objetivo de desarrollar la capacidad de amar? Pues ir poco a poco alcanzando mayores cotas de felicidad. ¿Cuál es el secreto de la felicidad? Experimentar el amor. No hay otro camino. Aunque muchas veces el ser humano pasa vidas y vidas perdido, buscando la felicidad. Cree que la felicidad se alcanza cuando se consiguen objetivos materiales, ¿no? Y entonces pasa su vida intentando ser una persona, un empresario que va acumulando cada vez más millones, ¿no? Y sin embargo su vida está vacía. O las personas que piensan que la fama les va a dar la felicidad. Y sin embargo muchas personas famosas se acaban suicidando porque son desgraciadas. Pues al final uno va probando diferentes caminos hasta que llega al adecuado. El adecuado es cuando experimenta el amor verdadero. Entonces siente felicidad. Ya no está en que te quieran los demás. Eso está bien, pero no es suficiente. Para sentirse feliz tienes tú que sentir algo verdadero por alguien. Y eso, pues a través de las pruebas de la vida, lo vamos a ir desarrollando. Por eso para mí el objetivo, el sentido de la vida de todos nosotros es el mismo. Intentar ser lo más felices posible a través de experimentar el amor. Y para experimentar el amor uno tiene que intentar apartar el egoísmo. Porque a veces somos nosotros mismos, por culpa de nuestro egoísmo, los que boicoteamos nuestra felicidad. Y no lo queremos reconocer. Eso pasa mucho. En no querer reconocer que uno no es feliz por su propio egoísmo. Las pruebas de la vida se encargarán de ayudarnos a que nos demos cuenta. El aprendizaje, como digo, es para todos el mismo, cada uno con las pruebas que ha elegido. Venimos a aprender a amar. Para mí la palabra evolucionar que se utiliza tanto hoy en día significa eso, aprender a amar. Y ya por ir acabando, decir que para mí algunos detalles importantes en el tema del amor. Primero, amarse a uno mismo. La persona que no se ama a sí misma no puede querer a las demás. ¿Pero qué es amarse a uno mismo? Aquí está la confusión. Porque hay personas que confunden amarse a uno mismo con satisfacer su propio egoísmo. Y esas son las personas que muchas veces están perdidas. No es amar a los demás más que a ti mismo, no te tienes que anular. Es igual que a ti mismo. Ya lo dijo Jesús, ama al prójimo como a ti mismo, no dijo más y menos, igual. Y hay gente que tiene la autoestima muy baja y gente que renuncia a su vida, a su libertad, supuestamente para favorecer a los demás. Eso es un error. Y luego está el tema de en el amor a los demás eliminar el egoísmo, porque a veces el amor está impregnado de egoísmo. Vulneramos la libertad de nuestros seres queridos, confundimos el amor con la posesión, la posesividad, el apego. ¿Vale? Eso daría para hablar mucho, pero no me voy a extender más. Digamos que las relaciones vamos a tener personales, tanto de pareja como en la familia, eh, en las amistades y luego ya el amor al prójimo, que serían personas que no tienen un vínculo directo con nosotros, ahí es donde vamos a ponernos a prueba en cómo es nuestro amor. Si hay todavía gran parte de egoísmo o es un amor más limpio.
Bueno, voy a saltar algunas cosillas para ir acabando. Ya simplemente es que hay mucho que hablar sobre esto, pero digamos que para mí, que han salido mal estas diapositivas, como conclusión es decir que para mí la evolución espiritual gira en torno a dos aspectos: desarrollo de la capacidad de amar y eliminación del egoísmo. Ambas cosas han de ir de la mano. No se puede desarrollar la capacidad de amar si no renuncias a tu egoísmo. Si al final de la vida has mejorado un poquito tu capacidad de amar y eliminado un poquito tu egoísmo, ya te puedes dar con un canto en los dientes, porque no es fácil. Pero merece la pena, porque eres más feliz, básicamente. Igual que hoy en día la mayoría de la humanidad sufre como consecuencia del egoísmo de los propios seres humanos, y por eso estamos al borde siempre de la destrucción. Cuando ese egoísmo se transforme en amor, la suma del amor de cada persona traerá como consecuencia que el mundo se transforme en un paraíso. En nuestra voluntad está el hacer esa transformación del interior hacia el exterior, del egoísmo hacia el amor, porque con el cambio del interior, el exterior, el mundo entero cambiará. Nosotros no podemos cambiar a los demás, solo a nosotros mismos. Y si ese cambio nuestro inspira a otros, pues mejor, porque el cambio individual de muchos traerá como consecuencia el cambio colectivo. Pero si los demás no quieren cambiar, nosotros no somos quien para obligarles. Al final cada uno responde de su cambio, de su evolución. La evolución es individual, también es colectiva, pero la colectiva no depende solo de nosotros. La nuestra es la que podemos conseguir, es la individual y es por la que responderemos. Pues de todo eso van los libros, las leyes espirituales y la ley del amor. Ambos libros los podéis descargar gratuitamente en internet. Si ponéis en Google el título de los libros y mi nombre, llegaréis al blog. Si queréis los libros en formato papel, los hemos traído, valen 2 euros. Con eso se pagan los gastos de la imprenta, es decir, no hay ánimo de lucro. Ahí afuera los tendréis a vuestra disposición. Ya para ir acabando, comentaros ya dos cositas de los últimos proyectos que hemos hecho. Son dos películas. La primera, El Profeta del Desierto, y la segunda, El Profeta del Desierto 2, María de Magdala. Todas giran en torno a la vida de Juan el Bautista y, bueno, esta segunda sobre la vida de María Magdalena. Eh, ¿Por qué se han hecho esas películas? Pues porque nuestra opinión es que no se ha contado toda la verdad sobre la vida de Jesús y de sus seguidores. Hay muchas cosas que se han ocultado, entre ellas que Jesús habló de la reencarnación. Eso es un mensaje central, súper importante para entender el mensaje de Jesús, que ha sido eliminado, aunque quedan trocitos por ahí, porque cuando a Jesús le preguntan por Juan el Bautista, él dice que es el profeta Elías que ha vuelto. Entonces, eso es una referencia a la reencarnación. Cuando él en su predicación dice, os es necesario nacer de nuevo, se refiere literalmente a la reencarnación. De hecho, Nicodemo le pregunta sobre eso. Nicodemo era miembro del Sanedrín, le pregunta, ¿qué has querido decir con que os es necesario nacer de nuevo? ¿Acaso puede volver alguien al vientre de su madre y volver a nacer? Él entiende literalmente que se refiere a eso. No entiende otra cosa. Y se refería a eso. Pues así han quedado pequeñas cosas que nos pueden dar la clave de que realmente Jesús conocía todo esto y habló de todo esto. Y si se quiere entender completamente el mensaje de Jesús, es necesario admitir la reencarnación. Y eso es un poco el eje central de las películas, aunque no se hable directamente de la vida de Jesús, sí de los que convivieron con él. Y luego está la figura de María Magdalena, que también ha sido objeto de múltiples, ¿cómo decirlo?, falseamiento de la realidad.
mentiras, de todo, ¿no? Entonces nosotros aquí damos una versión que consideramos que es la más cercana a la realidad. Las dos películas las podéis ver en YouTube, ¿vale? Si podéis, ponéis, están en nuestro canal, en mi canal, canal de Vicent Guillem, ponéis El Profeta del Desierto, que es la primera, o El Profeta del Desierto 2, la segunda, pues las podéis ver gratis. La primera se estrenó en 2018, lleva 2.100.000 visualizaciones en castellano y también lo mismo en portugués, porque se dobló a portugués. Entonces, unos 4.200.000 visualizaciones. La segunda se estrenó en diciembre, 25 de diciembre de 2023. Vamos alrededor de 280 y pico mil visualizaciones. Entonces, pues, si no las habéis visto y las queréis ver, esta segunda está mejor hecha. Hemos tenido la primera para romper mano. Es más larga, dura 2 horas 20 minutos. La primera es de 1 hora y 10 minutos. Y creo que merece la pena mucho verlas. Son películas amateurs, quiero decir que no esperéis una película de Hollywood. Se han hecho con gente que ha colaborado de forma altruista, que por cierto, aquí hay algunos que han salido en la película, están por ahí detrás. Bueno, toda la gente que ha colaborado lo ha hecho altruistamente, por lo tanto son de bajo presupuesto, pero hemos intentado hacerlo lo mejor posible. Y esta segunda creo que podía plantarle cara a películas profesionales. Eh, las tenéis ahí y juzgad vosotros. Y ya simplemente, pues para ir acabando, mira, aquí os enseño una foto de un día que fuimos a rodar, alguna escena donde sale bastante gente. Aquí estos dos, este es el que hace de Juan, Vicente Fontestad, esta es la que hace de María, Sonia García. Y bueno, algunos extras que salieron también están por aquí. Y como digo, por allí detrás también hay, que sale en la primera y en la segunda. Y eso, pues aprovecho para darle las gracias de nuevo por todo el trabajo que han hecho. Y ya, pues simplemente por mi parte, daros las gracias pues, por vuestra atención, a vosotros y a los que nos han visto a través de Zoom. Y pues ahora, si queréis, no sé cómo vamos de tiempo, Juanvi. Si queréis alguna pregunta o alguna cosa, hacemos algún pequeño turno de preguntas, ¿no? Fuera quiere preguntar, que lo diga o que lo escriba. Exacto. Preguntar vosotros, claro. Vale, pues muchas gracias. Eh, tú primero, sí, que digas. Y luego le pasamos a José la. ¿Cómo lo creas? ¿Cómo se crea un alma? Esa es la primera pregunta. Y la segunda es respecto al plan y al libre albedrío. ¿Qué ocurre con las almas que hayan firmado un contrato antes de llegar aquí, en esta vida, y que haya sido un contrato o voluntario o un contrato quizás con engaño? ¿Qué ocurre con esas almas y su plan? Con engaño no, no, eso no es posible. No. Normalmente, digamos que siempre hay una intención de mejorar. Otra cosa es que luego uno lo haga, porque tiene libre albedrío y tiene su parte egoísta, y entonces, pues muchas veces, pues uno se decanta por ese camino, pero nadie encarna con un propósito negativo. Lo digo porque hay gente que piensa que, por ejemplo, Hitler vino con el propósito de hacer lo que hizo, y no es así. El espíritu intenta venir a algo positivo, pero luego tiene su egoísmo que le puede llevar por otro camino. Sino que esa persona sea una buena persona, sea una bella alma y tenga muchas dificultades en su vida porque quizás ha firmado un contrato del cual no es consciente y por eso tiene tantas dificultades. Claro, esas son las pruebas de la vida. Pero no es como una firma de contrato así como el de una hipoteca, ¿vale? Tú realmente, tú tienes un propósito que eliges tú
y vas con el convencimiento de que vas a intentar superarlo. Si tú mismo no estuvieras convencido de que puedes afrontar las pruebas, no elegirías esas pruebas. De hecho, en el mundo espiritual siempre aconsejan pruebas más suaves, que duran más tiempo, que unas pruebas fuertes que duran menos tiempo. Pero el espíritu a veces, deseoso de avanzar y creyéndose que puede, pues elige esas pruebas más duras. Siempre es voluntario. Sí, es voluntario. Sí que es cierto que el karma te obliga a que si quieres avanzar tienes que reparar el daño. Luego, sobre el tema de quién crea las almas, para mí es Dios. Ahora, en los detalles no te los sé decir porque los desconozco, pero sí que sé que todos empezamos, digamos, como si fuéramos una semilla espiritual, con la chispa de la vida y con las potencialidades para aprender. Eso es algo inherente. Y luego, pues a raíz de ir experimentando, esas capacidades potenciales se van transformando en capacidades reales. De nada, José. Vale, buenas tardes. Yo, como siempre que escucho una charla tuya, haría 25 preguntas, pero como no da tiempo, me voy a quedar con una inquietud que tengo, ¿no? De lo que se está narrando. Me llama la atención esa parte que dices que, igual que cuando nacemos, se puede complicar el parto, ¿no? Y hay, gracias, y puede haber asistencia médica, ¿no? En la otra parte, en la parte de cuando desencarnamos, claro, entiendo que como ya no queda esa parte física o biológica, ¿no? Lo que va allí solamente es la parte energética. Entonces, cuando hablas de esas complicaciones que también tiene que haber un equipo de asistencia, ese daño puede ser más espiritual por el tema de los apegos que tenemos aquí, alguna cuestión más psicológica, o también son daños estructurales que puede haber. Son las dos cosas. Porque primero, en el parto, digamos, terrenal, tú tienes que cortar un cordón, el cordón umbilical. En el parto hacia la otra vida también tienes que cortar otro cordón, el cordón de plata. El cordón de plata es la unión entre el espíritu y el cuerpo. Hasta que no se corta el cordón de plata, no existe la muerte auténtica, porque eso ya no se puede ir atrás. Cuando se vuelve atrás es porque, aunque se ha separado el cuerpo, el cordón todavía tiene vida, ¿no? Entonces, ese cortar el cordón, para muchas personas muy apegadas a la vida terrenal, es complicado. Y eso es lo que hace que a veces se necesite asistencia. Y luego está la otra parte, que también es verdad, que es, aunque te hayas muerto, eso no garantiza que tú te integres en la vida del plano espiritual, porque hay muchos espíritus que no admiten que se han muerto, o están tan apegados a la vida terrenal que no quieren despegarse de esa vida terrenal. Entonces siguen en su misma casa, intentando pues hacer la vida que llevaban antes, claro, con la diferencia de que ahora ya no es posible. Entonces, pues muchas veces los espíritus estos que están ahí, que dicen la casa encantada, ¿no? Pues son los espíritus que se han quedado ahí viviendo porque no han querido, por el motivo que sea, admitir que están ya en otro plano. Entonces se les respeta esa decisión hasta que ellos se den cuenta. Pero no es que no tengan asistencia, es que ellos han decidido por voluntad propia estar ahí. Y hasta que ellos no digan que ya no quieren estar ahí, pues están por ahí. Pero tienen unas limitaciones, es decir, pues no pueden estar ahí mm, interfiriendo la vida de los encarnados así alegremente, ¿no? Pues pueden hacer algunas cosas, apagar, encender luces, mover algunas cosillas, pero no mucho más. Ah. ¿Por qué a veces sueñas recurrentemente con una persona, a lo mejor en el ámbito laboral? Siempre, siempre es un sueño así. Y se supone que es porque te quieren dar un mensaje o algo, ¿no? Pero ¿cómo saber qué mensaje te quieren dar? Es que con esa información tan ambigua es muy difícil saber si es un mensaje o es un problema que puedas tener tú con alguien en determinado. A veces tienes, claro, pero hace falta saber más. Eso sería una cuestión de hablarlo en privado, más que Vale, aquí en público, porque puede tener muchas interpretaciones. gracias. Nada. Desde tu conocimiento y tus creencias, ¿cómo funciona el paso del tiempo y la cronología en ese plano espiritual
respecto a este plano más físico? Bueno, es parecido a como nosotros concebimos el tiempo. Lo que pasa es que ante la inmortalidad del alma ya no es tan importante lo que transcurra. Lo importante son que los cambios te hagan mejor. Entonces, no sé, el tiempo no se vive igual. A nosotros aquí nos parece que 50 años es mucho. Para un espíritu, 50 años no es nada. Ante la inmortalidad, ¿Alguna vez se alcanza la totalidad? A veces no hay un tope en la evolución. O sea, no hay tope. Pero sí que hay un tope en las encarnaciones. Es decir, sí que es cierto que hay un momento en que el espíritu ya no necesita encarnar más para seguir evolucionando. Eso no quiere decir que haya acabado su evolución. Sigue evolucionando en planos más sutiles. Pero hasta que eso llegue, a todos los que estamos aquí nos queda todavía mucho, ¿eh? Lo digo porque hay gente que dice, no, esta ya es mi última encarnación y ya no voy a encarnar más. Y me da cuenta totalmente que sí que los ha habido, vuelven aquí. O ya es el máximo aquí para quedarse. primero, ¿quién es esa persona? Para mí solo Jesús. Ese es el máximo. Y él sí que vino, y él sí que vino con una misión de ayudarnos a nosotros. Eso no quiere decir que ya haya acabado. Él sigue evolucionando. Pero su evolución era, aparte de para sí mismo, para ayudar a todos los demás. Eso es lo que tú opinas. Estamos muy equivocados. Porque tenemos una concepción de la bondad del alma muy a la religiosa. El abandono de la relación de pareja no te hace ser mejor persona. O sea, las personas que renuncian a vivir la relación de pareja no son más santas ni místicas que los demás. Y eso es una cosa que ha hecho, el engaño está en la religión, porque es como que tienes que renunciar a la relación de pareja. Falso. Entonces ahí ya tienen un problema grande. Y luego tú no sabes en el trato personal cómo era esa persona. Tú solo has visto lo que ha salido en la tele. ¿Vale? Entonces, Yo creo que pensemos lo que Pero nos así quiere es con decir. todo. claro, así es con todo, pero ¿qué quiere decir? Que tenemos... Está en todo. Claro, sí, pero el tema es que hay que pensar que en este mundo esto es como una escuela de primaria. De vez en cuando aparecen fuera de series que vienen aquí a ayudar, pero no es la media del planeta. Entonces todavía queda mucho. Y aún así, lo que va ocurriendo es que cuando el espíritu es más avanzado, tiene más responsabilidades. La fase angélica, que sería la siguiente a la humana, son espíritus que ya tienen a cargo encarnados como tutelados. Son como más profes. Y nosotros todavía no hemos llegado a profes. Estamos aquí todavía como alumnos. Hay más avanzados menos, pero alumnos todavía. Es que tengo respecto a lo que es el tema de espiritualidad, eh, a través del mundo onírico, del mundo de los sueños, se puede también, paralelamente a este, hacer como, o sea, como si yo tengo la percepción como si el alma se dividiera, por decirlo de una manera, y en el mundo onírico viviera paralelamente a este otra vida. Como que esa alma está aquí en el cuerpo físico de aquí, pero por las noches, cuando duerme y ya no tal, sale del cuerpo, como has comentado, y vives otra vida. Y luego vuelve y esa persona física, como en mi caso, se acuerda de detalles, olores, sabores, colores, percepciones que dices, no es posible que en el mundo de los sueños tengas tanta percepción y tanta claridad de paisajes de sitios donde no he estado en la vida y cosas. Entonces yo he llegado a plantearme y digo, mi alma por la noche, o sea, hace viajes, tiene experiencias como aquí en la vida terrenales con otras personas y tal, e incluso llegar a saber y ser consciente que soy yo, pero en otro plano. O sea, ¿qué opinión me darías tú respecto a eso? Simplemente por tener también otra percepción u otra opinión respecto a eso. Pues que sí que salimos por la noche. O sea, el espíritu necesita salir del cuerpo para descansar, porque el cuerpo es una prisión. ¿Vale? Es como para el caballero este de la... Sí, para ir al plano espiritual y allí pues interacciona con seres de ese otro plano o incluso puede viajar a otras partes del mundo porque tiene libertad. Pero no es una vida diferente, es la misma vida, lo que pasa es como el que
el que tiene dos viviendas y pasa 6 meses en un país y 6 meses en el otro. Es la misma vida, pero con diferencias. ¿Cuáles son las diferencias? Pues que cuando estás fuera del cuerpo tienes más capacidades y una visión más expandida de la realidad. Si puedes acordarte del aprendizaje ese, pues fenomenal, porque la idea es que se aplique aquí. Nos ayudan mucho a través de los sueños. Nos pueden dar mensajes para mejorar interiormente. Entonces sí, es verdad que salimos por la noche y vivimos experiencias en el plano espiritual y podemos recordar otras vidas también. Puede ser que a uno de esos sueños sean otras vidas y no sea justo, y yo lo pueda confundir. Sí. Que sea, vale. Sí. Se recuerda muchas veces otras vidas. Si se supone que venimos con un plan y elegimos nuestra muerte, como has comentado antes, que puede ser una muerte inesperada o con una vida inacabada y que tenga que volver su espíritu muy pronto. Buena observación. Buena observación. Sí, las dos cosas pueden ocurrir. ¿Vale? Tú imagínate, ¿eh? Tú imagínate que en una vida mataste a alguien y esa persona que mataste tú tenía 7 años. Pues ahora tú tienes que vivir el inicio de la vida y cuando tengas 7 años, morirte. Un accidente o algo parecido a como tú mataste. A ti te fastidia eso, porque ha sido una interrupción de la vida que tú no querías, ¿no? Entonces, tú ya has cumplido por el tema del karma vivir lo que tú has hecho, pero sigues teniendo la necesidad de seguir viviendo para seguir aprendiendo. Entonces, pues se te facilita que vuelvas a encarnar más pronto. En el plano espiritual sí. En el plano espiritual sí, pero cuando estás encarnado no tienes la misma perspectiva. La gente suele, digamos, volverse más terrenal, por decirlo de alguna manera, y se identifica la vida con la vida del cuerpo físico. Entonces vive como con frustración. Eso ya depende del nivel evolutivo, ¿eh? Los espíritus más avanzados no sienten esa frustración. Son los que están menos avanzados. Pero todo obedece a un plan superior que es, primero, hacer frente a las cuestiones kármicas y segundo, que a pesar de las cuestiones kármicas, el propósito es que todos evolucionemos. Me preguntan por aquí también cómo poder comunicar contigo, si hay alguna forma. Por el correo electrónico que está en el libro, es lasleyes.espirituales. Las leyes espirituales. Sí. Espirituales @gmail.com. Y luego me pueden seguir en redes sociales, Instagram, Facebook, si me buscan. Sí. Eso que matéis almas en hoteles encarnaciones que pueden estar. Hablo en castellano por si. Si quieres que te entiendan los que están en Hispanoamérica, sí. Lo que no sé si te escucharán, vamos a... Siempre se dice que estamos con las mismas almas en diferentes encarnaciones, que una vez a lo mejor el que ahora es tu hijo ha sido tu abuelo en otra encarnación y demás. Por ejemplo, yo también he oído que en el tema del transgeneracional, del amor al clan y de que si una cosa no se soluciona en una generación, luego vuelve, o sea, se tiene que no sé, se traspasa a otra generación, un poco, háblanos un poco de... Vale. Bueno, primera cosa, sí que es cierto que suele haber espíritus que son como de la misma familia espiritual, que suelen elegir una encarnación tras otra, venir juntos, aunque cambien los roles, ¿no? El hijo puede ser luego el padre y al revés, la madre, esos roles cambian. Pero eso no quiere decir necesariamente que sean siempre los mismos. También puede haber alguien nuevo
que por diferentes motivos aparece en escena, ¿no? Y al final lo que va ocurriendo es que se va ampliando, ¿no? La interrelación, ¿no? Porque al final la idea es que seamos todos hermanos, no solo los de la familia espiritual. Entonces, eso que tú dices es cierto, pero eso no cierra la puerta a que entren espíritus, digamos, que tú no conocías o que vienen de otras familias espirituales. Sobre todo si hay temas kármicos. Puedes encarnar en una familia que no sean de tu familia espiritual, porque o tú quieres intentar ayudar ahí a resolver algo y hay una necesidad de resolver algo. Entonces será a lo mejor con esa familia estarás puntualmente y luego regresarás a tu familia espiritual, a encarnar con tu familia espiritual. Luego el tema de resolver, ¿vale? Primera cosa importante, nadie hereda penas. Que eso es un error que está muy extendido. Es que esto te pasa porque tu tatarabuelo hizo esto y ahora tú tienes que saldar la deuda de tu tatarabuelo. Eso es como el pecado original de Adán y Eva, ¿no? No, Adán y Eva cometieron un pecado y ahora todos pagamos. Eso no tiene sentido espiritualmente. Sería como, imagínate que yo mato a alguien, ¿vale? Y huyendo de la policía me choco contra un muro y me mato, ¿no? Y ahora dice, pues no te podemos juzgar porque ya te has muerto. Pues que vayan tus hijos a la cárcel a pagar por ti. Eso no sucede, ¿no? En la justicia terrenal no sucede porque sería una injusticia. Pero existe realmente No, herencias así, no. generacionales. Podría ser el caso. Pero puede ser tú mismo en otra vida. Eso sí, ¿vale? Tú puedes tener un problema que no se ha resuelto en una vida anterior y luego Un familiar vuelves a tuyo. encarnar, No, eres tú, Tu familiar, no, no, es que eres tú en esa parte equivocado. ser que la abuela fuera ella o el abuelo. Pero es que, claro, Por eso te estoy diciendo que en ese caso sí. O sea, si realmente esa persona eras tú en otra vida, pues y dejaste algo por resolver, pues en esta vida sí que lo tienes que resolver. Pero porque es algo tuyo, no porque es algo de un familiar tuyo. Porque no tiene sentido heredar penas. No sería justo espiritualmente. No es justo. ¿Has entendido mal, no has No, entendido que es- mal el legado de Bergelinger? Quiero decir, a lo mejor Sí, Bergelinger- Yo lo desconozco, pero yo sé que hay gente que como no cree en la reencarnación, porque yo sé que hay gente que cree en lo de las constelaciones familiares que no admite la reencarnación. Entonces, ¿cómo explicar eso si no admiten la reencarnación? Pues buscan el tema de las herencias de los antepasados, ¿no? El heredar. Pero claro, eso para mí no es justo espiritualmente. Yo no me voy a poner a debatir porque no conozco en detalle, pero sí que puedo decir que no tiene sentido heredar algo de otra persona que no seas tú mismo, aunque sea tu familiar, de tus ancestros. Si heredas algo es porque tú has sido uno de tus ancestros. Exacto. Y entonces vienes en esta vida con esa cuenta pendiente por resolver. Y entonces igual son los mismos en una vida posterior. Y vienen en la misma familia y tienen el mismo problema. Pero no es para resolver el problema de nadie, porque ¿qué sentido tendría eso? Si yo tengo un hijo me parece muy bien. y mi hijo ha suspendido y va a la recuperación y en vez de ir mi hijo voy yo y hago el examen y saco un 10, ¿le ponemos el 10 al hijo o me lo ponemos a mí? ¿Sería justo que se le pusiera el 10 a mi hijo que mi hijo no ha hecho nada? No tiene lógica. No tiene lógica. Claro, los padres querrían que sus hijos sacaran buenas notas, ¿no? Pero sería una trampa que los padres hicieran los deberes de los hijos, aunque los habrá, ¿eh? Que sacan unos deberes de súper bien y luego el examen desastre. Ya, pero toda la vida Entonces estará eso... preparado. Pero el tema es que el avance depende de tu esfuerzo. Si tú resuelves un problema de otra persona, ¿en qué ha mejorado esa persona? ¿No? Pues esto espiritualmente no tendría sentido eso. Para esto.
Yo te digo, hay gente que tuvimos la oportunidad de conocer a Hellinger en un congreso en México, y a mí personalmente, por todo esto que tú comentas, ¿no? Me chirriaba un poco, ¿no? Decía, no es justo, ¿no? Que tengas, No es justo. que tengas que limpiar el karma No es de tu justo. padre, de tu madre, de tu hermana. No es justo. Entonces, a mí personalmente, digo, es una opinión personal, a mí me chirrió. Sí, pero la clave está en esto, si has podido hacer este negocio. Claro, Ahí está la claro. clave. Es que Pero eso hace falta admitir la reencarnación. Está tratando a ti. Porque te está tratando a ti, a tu energía, a tu campo. Claro, pero es Entonces da igual que seas el abuelo que el bisabuelo, pero eres tú. Si no, no puede. tratar Expertos con hay en campo. tantos temas. ya, pero es que El tema, tú puedes hacer, pero tú puedes pasarle a una persona energía para un problema que tiene y ese problema mejorar. Ahora, eso no te asegura que el problema que tenía fuera de un antepasado. Podía ser que un problema que tuviera ella. Desde esa perspectiva y la persona se cura. Pero la hipnosis regresiva, ¿qué se recuerda en la hipnosis regresiva? Ya pasa nada. Tus vidas. ¿O recuerdas la vida de un tatarabuelo? Pero yo sé que la hipnosis regresiva recuerdas lo tuyo.